El siguiente video tiene spoilers. Está bajo tu criterio seguir viendo este video. Tengo que serte honesto. Cuando un personaje me gusta, es difícil sacarlo del pedestal que lo tengo. Desde Sasuke con Naruto, desde Zoro con One Piece, desde Megumin con Konosuba y desde Sawako con Kimi ni Todoke. De verdad, cuando un personaje me gusta, es algo que disfruto dentro de un anime. Y es que bueno, quitando todos estos ejemplos de estos personajes que tanto idolatro, independientemente si son personajes bien escritos o no, con que me gusten es lo que me importa. Sin embargo, así como amo tantos personajes y del cual es difícil sacarlos de ahí, también hay personajes que de solo verlos me da roña. Te puedo dar ejemplos desde Choji con Naruto, Magellan con One Piece o Miki de Tokyo Revengers. En serio, es difícil sacar esos personajes que pertenecen en la nave del olvido y de la furia cada vez que los veo. En serio, solo ha habido un personaje que empecé a aborrecerlo y sorpresivamente terminé amándolo. No solamente amándolo, sino que también terminó siendo mi personaje favorito de este anime. Hablarte de los pilares de Kimetsu no Yaiba es muchas veces hablarte de personajes que amamos demasiado. Desde Kanroji con su forma peculiar de quitar la atmósfera seria de en cualquier reunión de los pilares, Rengoku con ese lado positivo que lo caracteriza, Gyomei con su habilidad de la responsabilidad y dar orden de la forma más madura y tranquila posible. Realmente es muy difícil detestar un personaje de Demon Slayer. ¿Acaso que te llames Sanemi Shinazugawa? Cuando hablamos del hombre de las cicatrices, hablamos de un hombre que su introducción es el conjunto de introducciones de los demás pilares. Sanemi se muestra como un hombre agresivo y con poco tacto, cuestionando el por qué demonios hay un cazador de demonios acompañado de una chica demonio. Es de los primeros que muestra repugnación hacia esto, y obviamente es entendible hasta cierto punto, por dos razones. La primera es el papel que adquiere los pilares. Ellos mejor que nadie saben lo difícil que han hecho la vida los demonios a la humanidad. Ellos deben de tener alguna de otra manera una responsabilidad mayor y deben de reflejarlo de alguna manera. Y Sanemi es el que mejor hace esto. Por otra parte, el segundo punto es lo que ha vivido Sanemi con los demonios. El que le hayan quitado casi todo en su vida fue el factor de que Sanemi no tuviera piedad ante ellos. Este hombre, a pesar de eso, no sabe el contexto de Nezuko, no sabe que es una chica inofensiva, y los únicos que saben eso en ese momento son los espectadores. Nosotros nos molestamos cuando Sanemi ejerce la violencia hacia esta pobre niña, y lo primero que hacemos es enojarnos con este personaje por actuar de esa manera cuando realmente Nezuko es una chica que está en el lado correcto de la historia. Podemos aborrecer a Sanemi por no saber el contexto de la hermana de Tanjiro, sin embargo, en ese momento de la historia, nosotros no sabemos el contexto de Sanemi. No sabemos por qué tiene una forma de actuar tan egoísta. Se nos hace fácil criticarlo cuando realmente no sabemos el porqué de sus acciones. O dime, ¿por qué un pilar tiene una forma tan sanguinaria y ególatra de actuar? Si te pones a pensar, eso es algo raro, ya que los demás pilares no son así, son un centro de confianza para toda la organización de cazadores. El único que, por así decirlo, no lo es Sanemi. Es por eso que me gustaría tocar la historia y el pasado del personaje. Cuando hablamos de un origen es hablar de cómo ese personaje llegó a lo que es hoy en día. Muchas veces las series o animes tocan el origen en un momento clave de la historia, esto para que ya podamos entender, razonar o hasta empatizar con las acciones de cualquier personaje. Y créeme que Sanemi ejerce estas tres partes. Es por eso que quiero hablar del origen y es irnos directamente a su infancia. Aquí conocemos a un Sanemi con una cara limpia, que transmitía nobleza y que aún así desde que él tenía uso de conciencia nunca dejó de sufrir. Sanemi fue alguien que siempre admiraba a su madre, una señora que trabajaba todo el día, que rara vez Sanemi la veía descansar y que aún con toda la vida difícil que tenía esta mujer, tenía que soportar los maltratos del papá de Sanemi. El Pilar del Viento vivió siempre un ambiente lleno de complicaciones. Ver cómo su madre siempre se esforzaba, cómo soportaba las conductas de su padre y lo más importante, que la madre de este personaje siempre lo protegió a él, sino también a sus hermanos de los golpes y maltratos del papá.
Aún así, como ya sabemos, el padre de Sanemi se va pronto de esta vida. Esto por tener problemas con otras personas, lo cual provocaron la partida de este hombre. Es ahí donde uno puede deducir que la paz y tranquilidad para la familia de Sanemi al fin llegarían. Pero como ya sabemos, esto es Demon Slayer y esta obra, y sobre todo con los pilares, lo que menos puede haber es felicidad. Sanemi, ahora con la responsabilidad de agarrar la figura protectora de su familia, un día este personaje, Genya, y sus demás hermanos estaban esperando a su mamá. Como siempre era de costumbre ver la espera de su madre después de una jornada laboral pesada. Sin embargo, este día iba a ser totalmente diferente, ya que la madre estaba tardando más de lo normal. Sanemi, como figura protectora para sus hermanos, decide ir a buscar a su madre, y es aquí donde viene el evento que sería un antes y después para el que sería después el pilar del viento en esta obra. La madre de Sanemi llega y arrumba la puerta aventando a Shinasugawa. La mamá de Sanemi se había convertido en un demonio, y estando apenas unos segundos dentro de esta casa después de haber aventado al propio personaje, ejerce una acción que dejaría a muchos sin palabras. La madre empieza a quitarle la vida a los hermanos de Sanemi, quedando solamente vivos dos personas, el pilar del viento y Genya. Sanemi, impactado pero aferrándose a lo único que le quedaba, que era Genya, decide confrontar a su madre que se había convertido en demonio, y bueno, Sanemi se termina haciendo cargo de su madre, y en una noche se había encargado de perder casi todo. Perdió a sus hermanos y se había encargado de quitarle la vida a su propia madre. Un pasado más que traumante a mi punto de vista. ¿Y saben qué? Que no es lo peor. Y la cereza del pastel iban a ser las palabras del hermano que protegió a Sanemi. Genya, aterrorizado por ver cómo su hermano ejerció tal acción, culpa a su hermano y le dice las siguientes palabras: asesino. Un suceso que pasó en menos de un día y que podría ser traumante para cualquier ser humano, y más para el pilar del viento, el cual solamente era un niño. Fue tanto el peso que sufrió que quedó agonizando con los sentimientos que sintió, a tal grado de ya tener un trastorno en su vista. Sanemi, a partir de ese momento, de esas palabras de Genya, dejó de ver los colores del mundo. Solo podía ver dos tonalidades, el cual fue el blanco y el negro. Un mundo difícil para él y que nos deja pensando en varias cosas. El que Sanemi es el reflejo de que uno nunca sabe cuándo tenemos que decir adiós, cuando nos tenemos que desprender de lo que tanto amamos. Pero sobre todo, el cómo sobrellevar los dolores traumáticos que dan la vida. Aquí el personaje nos muestra su cambio de personalidad. Una persona llena de odio, una persona que disfrutaba acabar con los demonios y que se haría cargo de cualquiera que se interpusiera en su camino. Sanemi había perdido casi todo, a sus hermanos, a su madre y al cazador de demonios que lo había introducido a esta organización. Sanemi lo había perdido casi todo. Es por estas mismas razones que el personaje adopta una personalidad intimidante. Él creía que si agarraba esos sentimientos déspotas, podría cuidar a la única persona que le quedaba, el cual era su hermano Genya. No le importaba ser una persona grosera. Sin embargo, el personaje toca pared por primera vez contra el personaje que es un refugio de sentimientos en esta organización. El hombre que buscaría al fin un gran cambio contra los demonios. Ubuyashiki, mejor conocido como el patrón e imagen de esta organización, encomienda a Sanemi a su primera reunión como pilar. Aquí el pilar del viento no pierde el tiempo y lo primero que hace es insultar al patrón. ¿Cómo chingados alguien que no puede blandir una espada puede encomendar misiones? Entre tantos cuestionamientos y grandes insultos hacia esta autoridad, es aquí, después de haber escuchado todas estas palabras, obviamente los pilares iban a estar enojados. Pero curiosamente, la única persona que no se enoja es Ubuyashiki. Realmente lo vemos tranquilo. Es ahí donde nos comparte una mirada conmovedora que pide una simple disculpa. Sanemi queda perplejo de ver una conducta tan tranquila después de todo lo que dijo, y mucho más cuando Ubuyashiki ya había intentado usar espadas, pero por su enfermedad, que ya sabemos, no se le puede permitir. Aún así pide una disculpa a Sanemi, ya que aunque Ubuyashiki dé órdenes día con día, su moral y culpabilidad día con día, el cual es mandar a cazadores de demonios a misiones donde se tienen que jugar la vida, es algo que el patrón, psicológicamente hablando, le pesa. Y es por eso que las palabras de Sanemi, en vez de molestarle, le dan tristeza, y es por eso que le pide perdón al pilar del viento. Sanemi con esto pierde totalmente la cordura. Su molestia y enfado se van después de la explicación del patrón. Sanemi ve esa bondad de Ubuyashiki como la que vio en su propia madre. Es aquí, después de toda esta plática, donde Sanemi adopta su nuevo tipo de pensar. Protege la vida de las personas como un pilar. Aquí, después de estas palabras, Sanemi acara lo que sea. Cuidará a todos para evitar que mueran. Sabe que sus enemigos son los demonios y no le importará hacer lo que sea para cumplir sus misiones y simplemente para cuidar a lo único que ama, lo cual es su hermano Genya. Ahora Sanemi tiene un camino fijo, pero aún así no es suficiente para lo que viene.
Y es que ahora que ya sabemos el por qué Sanemi reaccionó así hacia Nezuko, ahora entendemos por qué se le hacía incomprensible pensar que existiera un demonio en el bando de los buenos, más cuando vio a la persona que más amaba, el cual era su madre, convertirse en un mismo demonio. Sanemi decide defender a cualquier persona humana, pero a un demonio jamás. Es ahí cuando vemos todo el rechazo que tiene hacia esta persona. Con esta actitud abominable deja la sensación al espectador de que Sanemi es un egoísta, y más en los momentos cuando el Pilar del Viento está en el arco de entrenamiento de los pilares o en los momentos en que convive con su hermano Genya. A pesar de que Sanemi tiene una mejoría de comportamiento después de la plática con el patrón, aún deja mucho que desear cuando trata mal a Nezuko o a Genya, y curiosamente estas dos tienen una conexión con su pasado. Nezuko obviamente de cómo es un demonio, Sanemi rechaza cualquiera de esta clase. Asimismo, como también su hermano de imponerse de una forma dura con él cuando realmente lo único que quiere es protegerlo para no revivir lo que pasó en el pasado. Lo que me hace preguntar, ¿qué hace a Sanemi llegar a esto? Yo creo, y esto es más mi opinión personal conforme a lo que vi del personaje, es el miedo emocional de volver a perder a lo único que le quedaba en su vida. Sanemi a primera vista uno puede cuestionar su forma, pero creo que en vez de juzgar si está bien o mal el cómo ahuyentó a su hermano con base a las actitudes deplorables que tiene hacia su propio hermano, se debería de optar mejor por verlo en que Sanemi tiene sus razones y a mi punto de vista es respetable, ya que después de su pelea contra Kokushibo, esta postura seria que nos muestra en todo el anime, grosera y déspota, se había ido al carajo para mostrarnos a un Sanemi sensible, vulnerable y herido después de que todos los esfuerzos que hizo para que Genya no se convirtiera en cazador de demonios se fuera por un tubo. El miedo invade cuando Sanemi ve a Genya desapareciendo poco a poco después de esta pelea. Su hermano, a pesar de ser la clave para que Kokushibo fuera vencido, el resultado dejó un sacrificio enorme y fue el de Genya después de esta pelea, el cual el propio Sanemi no puede creer lo que ve y decide romperse. Decide implorar a Dios que no se lleve a su hermano, lo único que le quedaba, lo único que lo aferraba a que su pasado no fuera del todo malo. Sanemi vuelve a sufrir otra pérdida grande. En lo que hemos visto en esta historia es que el Pilar del Viento, a lo largo del manga, lidia con una culpa profunda y con la responsabilidad que siente por la muerte de sus seres queridos. Al final, aunque experimenta más pérdidas, incluida la de su hermano, también es el inicio de aceptar y a procesar su dolor en lugar de enterrarlo bajo su propia ira que venía manejando capítulos antes. El momento en que Sanemi finalmente acepta y reconoce el amor por Genya, a pesar de todo lo que han pasado, es uno de los momentos más emotivos de esta serie. Este reconocimiento y el arrepentimiento que siente por no haber expresado mejor sus sentimientos le dan una capa de humanidad, de lo cual lo convierte en un personaje mucho más comprensible y querido. Esta es la clave de que Sanemi para muchos sea el personaje mejor escrito de los pilares. No es por su pelea, mucho menos por lo que vivió o por sus pérdidas, sino como en los momentos jodidos de su vida jamás se olvidó de sus seres amados. A pesar de la culpa, no los dejó de ver como lo más importante de su vida, y que eso, en vez de ser su debilidad, se convirtió en su propia fortaleza. Su fortaleza de seguir adelante, de proteger a la gente de los demonios, y lo más importante, que por estas acciones y pensamientos es el Pilar del Viento. Alguien fuerte en su máxima expresión. La escena donde queda claro toda esta evolución es con dos momentos. La primera es cuando después de la pelea contra Muzan, Sanemi está al borde de la vida y la muerte. Sin embargo, es ahí entre su lucha para ver si sigue vivo o no, ve a su hermano Genya. No solamente a Genya, sino también a sus hermanos. Pero quien está ausente en esta escena es su propia madre. Es ahí donde Sanemi observa que su mamá la tiene justo de lado, lejos de sus hermanos pero cerca de él. Su mamá todo este tiempo ha sentido culpa, siente culpa por haberse convertido en demonio, haberle quitado la vida a casi a todos sus hijos. Y no solo eso, el sentirse culpable de que Sanemi haya cargado todo este dolor todo este tiempo. Sanemi tranquilo decide calmar a su madre y agarrarla para que vayan a la misma dirección de sus hermanos, el cual, como ya sabemos y nos tiene acostumbrados esta serie, es el cielo. Sin embargo, el padre también aparece y le quita su oportunidad a Sanemi, empujándolo de nuevo a la vida y despertando con el equipo médico el cual está atendiendo sus heridas. Y bueno, la segunda escena de la cual también te venía hablando es cuando Sanemi comparte un momento con Nezuko. En el pasillo de la organización de los cazadores de demonios podemos ver un encuentro entre el Pilar del Viento y Nezuko, donde el personaje ve un claro reflejo de la hermana de Tanjiro con su propio hermano Genya. La nostalgia lo invade y acercándose a ella, sí, a ella que había usado una espada en el pasado y ponerla a prueba enfrente de todos los pilares y el patrón. Ahora ese mismo personaje se acercaba a Nezuko no con una espada, sino para acariciar su mejilla y sonreírle por traerle el recuerdo de su hermano Genya. El único momento de todo Kimetsu no Yaiba que me hizo derramar varias lágrimas y dejar en concreto que Sanemi es uno de los mejores personajes de esta obra.
Sanemi es un personajazo. Como lo platiqué en el video de los pilares, para mí Sanemi es el mejor pilar y de lejos. Su escritura es abismal, su pasado es el más trágico y el mensaje que da es para mí uno de los más hermosos. Sanemi encapsula todo lo malo que se ha vivido en este universo. Las injusticias de la vida han sido horribles para cualquier pilar, pero a mi punto de vista con Sanemi aún más. Es como si juntara los pasados de cada pilar y los pusiéramos en el propio personaje, el representante del dolor, de la ira, pero también de la redención. En este camino vemos como una persona que lo perdió todo sin ningún descanso no fue pretexto para también perder el camino. Sanemi, a pesar de todo, no se deslindó de su responsabilidad de pilar, no dejó de ofrecer su ayuda a la humanidad, estrechó lazos con Obanai y Gyomei. El que haya perdido sus lazos no quiso decir que dejara de hacerlos. Sanemi es la clara imagen de cómo las personas podemos perder a un amigo, a un familiar o gente simplemente que amamos, pero que eso no es pretexto de que no nos deben de separar de nuestros sueños, de nuestros propósitos o simplemente de nuestros sentidos humanos. Aunque el camino, por mucho que se ponga difícil, no es el final, solo es un paso de malas rachas o un lapso inoportuno de la vida, como lo quieras ver, pero que así con todo esto, Sanemi fue uno de los pilares que sobrevivió no tanto por su fuerza como se lo remarca su padre en el infierno, sino por su propósito de vida y su valor de perdonar y amar a las personas que tanto quería. Este fue un video para Sanemi Shinazugawa, mejor conocido como el Pilar del Viento.